¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver tipos de datos abstractos, sus ventajas a la hora de utilizarlos y un pequeño ejemplo en el lenguaje en C++. Comenzamos con la definición de dato abstracto, que se denomina como TDA. Es un modelo lógico que define qué datos se almacenan y qué operaciones se pueden realizar sin especificar cómo se implementan internamente. ¿Por qué se denominan abstractos? Porque ocultan los detalles internos de implementación y el usuario solo va a conocer las operaciones disponibles, el comportamiento esperado. A todo esto se llama encapsulamiento. Tenemos las ventajas de los tipos de datos abstractos. Primeramente, nos va a ayudar a facilitar el mantenimiento de nuestro código, nos va a permitir reutilizar nuestro código, va a mejorar la organización de nuestro programa y va a hacer que el código sea más claro y legible, que esto va a ser muy importante a la hora de depurar nuestro programa. Igualmente, nos va a permitir cambiar la implementación sin afectar al usuario. Y tenemos un ejemplo de código en C++. Como podemos ver, primeramente tenemos que incluir nuestras librerías necesarias para manejar la entrada y la salida de datos, y las cadenas de texto también. Luego, hacemos el uso de namespace, TDA, solo para no escribir std todo el tiempo. Igualmente esto va a ser muy importante. Igualmente defino la clase persona, que es el modelo del dato. Como ya podemos ver, tenemos clase persona ya definida. Esta clase va a tener dos atributos, nombre y edad. Como ya hemos visto antes, los atributos son las características que en este caso la persona va a tener. Estas características pueden ser, como ya hemos visto, nombre, edad, altura, demás cosas, características de una persona. Entonces, por esa parte está bien. Igualmente, cada vez que yo creo, en este caso, persona, como podemos ver en nuestro código, nace ya con un nombre y edad asignados. O sea, es un valor automático que nuestro programa nos va a asignar. Y finalmente, cuando uso la clase en el main, creo un objeto y accedo a sus datos. La clase es un tipo de dato abstracto porque define qué datos tiene una persona y cómo se usan sin preocuparnos por cómo están. Y así sería la finalización de nuestro código en el lenguaje en C++. A continuación vamos a hablar sobre los datos abstractos. ¿Qué es un dato abstracto? Los datos abstractos son aquellos que no representan algo físico directamente, sino que representan ideas, conceptos o entidades lógicas. Eh, no son como edad, peso, color, sino son cosas como un usuario, cuenta bancaria, vehículo, estudiante o producto. También son modelos de algo real o conceptual y se definen como atributos o métodos. Voy a hablar un poco sobre la diferencia entre los datos abstractos y estructurados. Los abstractos guardan datos de acciones, los estructurados solo guardan datos. Los abstractos son objetos o clases, los estructurados son estructuras simples. Los abstractos tienen métodos, los estructurados no tienen métodos. Un ejemplo de los abstractos sería clase o objeto y un ejemplo de los estructurados serían arreglos y estructuras. Em, los abstractos importa qué operaciones se puedan hacer, los estructurados importa cómo se almacena. A continuación les voy a explicar un poco sobre el código. Eh, Aquí podemos ver include instrum. Estas son unas librerías. El include instrum permite la entrada y la salida de datos. Se usa para el count y el end, como podemos ver aquí. End L. El usename std evita escribir varias veces el std y así hace que el código sea más simple y más corto. Class persona, aquí podemos ver que define el tipo de dato llamado en este caso persona y representa una persona real en el programa. Aquí public
indica que todo lo que sigue puede ser usado desde afuera. Aquí el string nombre, int, edad, estos son atributos donde guardan el nombre de la persona y guardan la edad. El void mostrar es una función dentro de la clase. Pertenece al tipo de dato persona y esta no se devuelve. El, el count nombre y count edad muestran los datos del objeto. Usan los atributos internos, nombre y edad, y el int hace un salto de línea. El int aquí, int L. Eh, el int main es el punto de inicio del programa. La persona P se crea un objeto P y es una instancia del tipo de dato persona. El P nombre es igual a Ana y el P punto edad es igual a 20. Se asignan valores estos son atributos y son asignados sus valores del objeto. El P mostrar, este es para ejecutar la operación mostrar, muestran los datos del objeto P y eso sería todo. El return, esto indica que el programa terminó correctamente y eso sería todo. Gracias. El día de hoy vamos a presentar la lectura y escritura de archivos. ¿Para qué nos sirven los archivos? Los archivos principalmente nos permiten guardar información de manera permanente, es decir, que los datos no se pierden cuando el programa termina. Por ejemplo, al momento de guardar registros, resultados, nombres o incluso configuraciones. La librería FStream. Esta librería nos sirve sobre todo para trabajar con archivos en C++, para usar la librería FStream, la cual nos permite tanto como escribir y leer archivos. En este caso se divide en dos partes, que es el ifstream y el offstream. El offstream, como dije al inicio, nos sirve para escribir dentro del archivo y el ifstream sirve para leer los archivos. Y bueno, en este caso también se podría decir que es un objeto offstream. El offstream es una clase que se usa para crear y escribir datos dentro de un solo archivo. En este caso, pues los pasos se podrían decir que sería incluir la librería, crear el objeto, como dije anteriormente en offstream, escribir datos usando el menos menos, bueno, el menor menor, y cerramos el archivo con close. Bueno, igual lo mismo resulta con el ifstream, que como dije, nos sirve para leer el contenido de un archivo existente. Los pasos sería, bueno, crear el objeto ifstream, verificar que el archivo exista, mostrar línea por línea con el headline, que es eso, leer de línea en línea, mostrar el contenido y de último cerrar el archivo. Podemos concluir igualmente que pues la librería FStream nos permite trabajar con archivos en C++, OpenStream, como dije, se usa para escribir y FStream para leer. Y el manejo de esta herramienta, pues, se podría decir, hace que el programa sea incluso más seguro y confiable. Muchas gracias.